el centro del impresionante estadio Kengan, los focos brillaban intensamente, y la multitud esperaba con anticipación el próximo enfrentamiento. La hija de Katahara Metsudo, la elegante presentadora con un micrófono en mano, se acercó al centro del ring, su voz resonando por todo el estadio. Damas y caballeros, bienvenidos a la emocionante segunda ronda del torneo de aniquilación de Kengan. Proclamó con entusiasmo, su voz llena de energía. Estamos a punto de presenciar un duelo que promete ser épico, una batalla entre dos titanes del mundo de las artes marciales. Así que, sin más preámbulos, permítanme presentar a nuestro primer competidor. Las luces se centraron en la entrada principal roja, y desde allí, emergió un hombre con un físico alto y delgado, su rostro juvenil y cabello castaño puntiagudo, brillando bajo las luces del estadio. Llevaba pantalones cortos rojos y sus característicos Mongol y Pragyad en ambos brazos. Con ustedes, el espíritu de lucha aullante, el maestro del Letuei, el orgullo de Village of the Dawn, Yoroizuka Saupain. Anunció la presentadora mientras la multitud rugía de emoción. Saupain, el espíritu de lucha aullante, estaba completamente entregado a la emoción del momento. Con los puños apretados y los ojos brillando de entusiasmo, se giró hacia el público y dejó escapar un rugido atronador que llenó el estadio. ¡Que comience el combate!, gritó Saupain con una pasión desbordante, su voz resonando a través del estadio y elevando aún más la emoción de la multitud. Su grito fue como un rugido de desafío y determinación, un recordatorio de que estaba listo para enfrentarse a cualquier oponente en una batalla que prometía ser legendaria. Con cada músculo tenso y su corazón latiendo con fuerza, Saupain estaba listo para darlo todo en el ring. La presentadora esperó a que la ovación se calmara antes de continuar. Y ahora, su oponente en esta encarnizada batalla. Un hombre cuyo nombre se ha vuelto legendario en el torneo de aniquilación de Kengan. Por favor, den la bienvenida a Garou. Las luces se desplazaron hacia la otra entrada, y allí apareció Garou, caminando con confianza hacia el ring. La multitud rugió aún más fuerte al ver al luchador que había demostrado ser una fuerza imparable en la primera ronda. Entre los destacados, Carla vitoreó el nombre de Garou como en su lucha anterior, ella siempre estaría ahí para apoyarlo. Y Garou fácilmente distinguió su voz desde la arena, lo que le sacó una sonrisa aún más pronunciada. Se sentía bien ser popular, ahora entendía por qué la gente buscaba tanto este reconocimiento. Garou se detuvo en el centro del ring, su mirada fija en Saupain, quien estaba del otro lado. El momento esperado había llegado, y Garou se preparaba para entrar al ring con sus ropas en un estado deplorable. Su camiseta estaba rasgada y empapada de sudor, los pantalones cortos desgarrados y sin sus zapatillas habituales. La multitud observaba con asombro mientras el luchador caminaba hacia el centro del ring, agotado pero firme. Sayaka, la presentadora, no pudo evitar mostrar su sorpresa mientras anunciaba a Garou. Su voz temblaba ligeramente al hacerlo. Y ahora, el próximo luchador que entra al ring es Garou, exclamó Sayaka, tratando de mantener la compostura. El público murmuraba entre sí, intrigado y confundido por la apariencia del luchador. ¿Por qué Garou lucía tan exhausto y desgarrado antes de la pelea? La tensión en el estadio era palpable mientras todos esperaban una explicación. Garou se mantuvo en el centro del ring, mirando a su oponente, Saupain, con determinación en sus ojos. La presentadora continuó, inyectando aún más emoción en el ambiente. Damas y caballeros, prepárense para un enfrentamiento que quedará grabado en la historia de Kengan. Que comience el duelo número 5 de la noche. Con esas palabras, el estadio tembló con la anticipación de una batalla épica, mientras Saupain y Garou se preparaban para enfrentarse en una lucha que prometía ser inolvidable. Pero luego la tensión en el estadio aumentó a medida que Garou permanecía en la arena. Una presión ominosa llenó el aire,
como si el mismo ambiente se hubiera vuelto más pesado. La multitud sintió una opresión en sus pechos, y una inquietud recorrió sus espaldas. Era como si una tormenta se estuviera formando en el centro del ring. Incluso los luchadores en los vestidores, y aquellos que esperaban sus turnos, podían sentir el aura aterradora que Garou estaba emitiendo. Uno de ellos, Gao Langwang-Sawat, el rival de Cao Pai, frunció el ceño mientras observaba la arena desde las gradas junto a su empleador. Maldición. Esa presión en el aire, ese tipo, Garou, no es alguien a quien debamos subestimar, murmuró Gao Lang para sí mismo mientras veía la pelea. No se parece en nada al que fue en su primera ronda, será mejor que tengas alguna estrategia Cao Pai. Cao Pai, que estaba frente a Garou en el ring, también podía sentir la intensidad del aura de su oponente. Aunque siempre había sido apasionado y entusiasta, nunca antes había enfrentado a alguien con una presencia tan abrumadora. Garou, con su apariencia desgarrada pero su espíritu indomable, estaba liberando una fuerza que iba más allá de las palabras. Era como si estuviera canalizando todo su entrenamiento, su determinación y su sed de poder en ese momento. La multitud observaba, atónita, mientras el combate continuaba, sabiendo que estaban presenciando algo extraordinario en el torneo Kengan. Pero Cao Pai no se dejó intimidar, su espíritu llameante se lo impedía, y una vez la tensión de su cuerpo se convirtió en adrenalina que liberó con un grito de emoción. Sí, esto es lo que estaba buscando, gritó. Cao Pai no podía perder, la gente de su villa contaba con él y no iba a permitir que alguien, por muy fuerte que fuese, lo detuviera. Garou se sorprendió de la actitud atronadora de Cao Pai, pero al igual que él, Garou estaba emocionado, no de enfrentar a Cao Pai, sino de desatar lo que había aprendido. El cuadrilátero vibraba de emoción mientras el público esperaba ansiosamente el inicio del combate. El referí dio inicio al combate con un fuerte grito y Cao Pai, con la guardia alta y una mirada feroz en sus ojos, fue el primero en avanzar hacia Garou. Su estrategia era clara: acercarse lo más posible a su oponente y luego desatar su poderoso arsenal de golpes letales. Sin embargo, antes de que Cao Pai pudiera completar su avance, Garou desapareció en un parpadeo, al igual que Kiryu Setsuna en sus momentos más sigilosos. Cao Pai detuvo abruptamente su marcha, desconcertado por la repentina desaparición de Garou. Entonces, sin previo aviso, Cao Pai recibió un poderoso golpe en el rostro que lo hizo tambalear. Era un golpe rápido y certero que Cao Pai no había visto venir. Antes de que pudiera recuperarse, Garou lanzó una docena de golpes más, cada uno de ellos impactando con precisión en el cuerpo de Cao Pai. Cao Pai retrocedió, aturdido y sorprendido. Miró a Garou con asombro, incapaz de comprender cómo su oponente había logrado golpearlo con tanta rapidez y precisión. Lo que más le desconcertaba era que Garou había adoptado la posición característica del estilo Ip Man de Gao Langwang-Sawat, su rival. El público rugió de emoción ante la sorprendente exhibición de habilidades de Garou. Cao Pai, a pesar de su voluntad de fuego y su durabilidad legendaria, se dio cuenta de que estaba luchando contra un oponente excepcionalmente versátil y peligroso. La pelea apenas comenzaba, pero ya se vislumbraba la destreza de Garou en acción. Sayaka, la presentadora del torneo, narró con emoción lo que acababa de presenciar en el cuadrilátero, su voz resonando en el estadio lleno de espectadores apasionados. Lo que acaban de ver, damas y caballeros, fue simplemente asombroso. Garou ha dejado atónito a Cao Pai con su velocidad y precisión en el combate. Ha adoptado la técnica de parpadeo, similar a la de Kiryu Setsuna, y ha lanzado una serie de golpes devastadores que Cao Pai no vio venir, como si se tratara del boxeador Gao Lang. Esta pelea está alcanzando un nivel completamente nuevo de intensidad. Sor Yun-shion, la empleadora de Kiryu Setsuna, observó la pelea con sorpresa en sus ojos.
reconoció de inmediato el movimiento de parpadeo utilizado por Garou, el mismo que Setsuna había empleado en sus momentos más sigilosos. Se preguntaba cómo Garou había adquirido esa habilidad tan característica de su luchador. Con una ceja arqueada, Soryuin Shion buscó con la mirada en la entrada de los luchadores, donde Garou había ingresado al cuadrilátero. Sus ojos se posaron en Rino, la misteriosa joven que acompañaba a Garou. ¿De dónde sacaste a ese chico, bruja astuta?, pensó Soryuin Shion, intrigada por la conexión entre Rino y las habilidades de Garou. Mientras tanto, Gao Langwon-Sawat, quien estaba entre el público observando el combate, no pudo evitar comentar sobre el estilo copiado de Garou. Había notado que Garou había adoptado el estilo Ip Man, una habilidad que no había mostrado en su pelea anterior. Sus ojos espetos escudriñaron cada movimiento de Garou, y llegó a una conclusión. El estilo Ip Man que Garou está usando ahora es casi perfecto, murmuró Gao Lang para sí mismo. Sus ojos se mantenían fijos en el combate mientras evaluaba la destreza de Garou en imitar su propio estilo de lucha. La sorprendente adaptación de Garou a diferentes estilos de lucha no pasaba desapercibida para el mejor boxeador del mundo. Zhao Pain se mantuvo alerta, con la mente trabajando a toda velocidad para idear una estrategia contra Garou. Sabía que, si lograba acercarse lo suficiente, tendría una oportunidad. Afortunadamente para él, Zhao Pain conocía bien el estilo Ip Man de su rival, Gao Lang, un detalle que posiblemente Garou ignoraba por completo. Con un grito eufórico, Zhao Pain expresó su emoción y se lanzó nuevamente contra Garou. Sin embargo, esta vez, Garou no utilizó el parpadeo. En cambio, adoptó el juego de pies característico del estilo Nico de Oma. Garou comenzó a girar alrededor de Zhao Pain, quien quedó atrapado en el ojo de la tormenta. La frustración volvió a apoderarse de Zhao Pain, ya que Garou había sacado otra técnica aparentemente de la nada, lo que dejaba entrever cuántas más podría tener en su repertorio. Garou se acercó rápidamente desde la retaguardia de Zhao Pain y lo rodeó con un abrazo firme a la cintura. Antes de que Zhao Pain pudiera hacer algo al respecto, se encontró elevado en el aire, sostenido por Garou. En un movimiento rápido y característico de la lucha libre, similar al estilo del luchador Sekibayashi, Garou arrojó a Zhao Pain hacia el suelo con un suplex impresionante que creó un leve cráter en el suelo del cuadrilátero. Zhao Pain se estrelló con fuerza, visiblemente afectado por el poderoso movimiento de Garou. La multitud observaba con asombro mientras Garou demostraba su versatilidad al incorporar técnicas de diferentes luchadores en su estilo de combate. En las gradas, Yamashita Kazu observaba perplejo la batalla que se desarrollaba en el cuadrilátero. Garou había demostrado la habilidad de otros dos luchadores, y uno de ellos era Oma Tokita. La sorpresa y el asombro se reflejaban en los ojos de Kazuo mientras contemplaba la destreza de Garou. ¿Qué tipo de monstruo era Garou? ¿Era posible que pudiera robar las técnicas de otros luchadores y hacer las propias? Esa pregunta resonaba en su mente mientras seguía atentamente la pelea. Por otro lado, en su vestuario, Sekibayashi-jun también estaba observando la escena con interés. Se sorprendió al ver que Garou había utilizado una técnica de lucha libre, una que probablemente había copiado de él durante su enfrentamiento anterior. A pesar de la rivalidad en el ring, Sekibayashi no podía evitar reconocer el talento de Garou. Ese chico no lo hace nada mal, pensó para sí mismo, preguntándose hasta dónde llegaría Garou en este torneo y cuántas más de sus técnicas podría desplegar. Garou se levantó primero, mostrando su agilidad y determinación mientras observaba a Zhao Pain, quien luchaba por ponerse de pie después del brutal suplex. A pesar del daño sufrido, la resistencia y la dureza de los huesos de Zhao Pain le habían permitido soportar la mayoría del impacto. Sin embargo, su cabeza y rostro sangraban, y apenas podía mantener el equilibrio. Con una sonrisa desafiante en el rostro, Garou se dirigió a su rival con palabras provocativas.
Creí que tenías una durabilidad muy alta. No me digas que esto es todo lo que puedes hacer. Apenas estoy empezando, dijo con confianza. Zhao Pain logró ponerse de pie, pero su mirada estaba llena de frustración y desesperación. Fue entonces cuando Garou soltó una declaración que dejó a Zhao Pain en estado de shock. Vamos, chico del espíritu de fuego. Solo he demostrado las habilidades de 4 luchadores, y aún me quedan 25 más. Estas palabras resonaron en la mente de Zhao Pain como un eco aterrador. La idea de enfrentarse a un oponente que había absorbido los estilos de combate de 29 luchadores expertos lo llenó de un temor abrumador, y por primera vez en la pelea, sintió un verdadero terror que amenazaba con socavar su voluntad de fuego. Garou decidió tomar la iniciativa, avanzando con hostilidad hacia Zhao Pain. Preparó un poderoso golpe que parecía dirigirse directamente hacia su oponente. Zhao Pain, alerta y listo para bloquear el golpe, se preparó para el impacto. Sin embargo, cayó en una trampa, ya que el puño de Garou nunca llegó a su destino. En cambio, Garou embistió a Zhao Pain, derribándolo nuevamente al suelo con fuerza. Garou y Zhao Pain se encontraron en una lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, ambos desplegando una feroz determinación. Garou, con su agilidad y conocimiento adquiridos de Ima y Cosmo Yokuo Maoya, mostró una precisión y destreza asombrosas en cada movimiento que realizaba. En un momento crucial de la lucha, Garou logró atrapar a Zhao Pain en una llave de sumisión perfectamente ejecutada. Sus piernas rodearon la cintura de Zhao Pain, mientras que sus brazos se enroscaron hábilmente alrededor del cuello de su oponente. La presión comenzó a aumentar gradualmente, y Zhao Pain se debatió en un intento desesperado por liberarse. La audiencia observaba en silencio, impresionada por la habilidad de Garou para aplicar una llave de sumisión tan efectiva. Zhao Pain, a pesar de su resistencia y espíritu indomable, se encontró en una posición cada vez más comprometida. La voluntad de fuego que ardía dentro de él ahora estaba siendo desafiada al máximo, y la situación parecía sombría para el luchador de Letuei. Zhao Pain luchó con todas sus fuerzas para liberarse del agarre de Garou, pero sus esfuerzos resultaron en vano. En sus momentos finales de conciencia, vio destellos de luz que le recordaron a su familia en su pueblo natal. La imagen de sus hermanos y seres queridos lo llenó de determinación, y trató desesperadamente de romper el agarre que lo mantenía prisionero. Sin embargo, la fuerza y habilidad de Garou eran abrumadoras. La luz que representaba la esperanza pronto se desvaneció, y Zhao Pain se hundió en la oscuridad de la inconsciencia. Su voluntad de fuego, que había sido su motor durante la pelea, se apagó ante la superioridad de su oponente. Garou se levantó triunfante, y el grito de Sayaka resonó en la arena mientras anunciaba la victoria del joven luchador. La escena estaba envuelta en gritos de euforía, y la que más destacó entre la multitud fue Carla, quien no pudo esperar nada más del hombre más fuerte. Impresionante después de la rápida victoria de Garou sobre Zhao Pain. Los espectadores y luchadores presentes estaban asombrados por la exhibición de habilidad y poder que habían presenciado. Zhao Pain, conocido por su increíble durabilidad, había caído en cuestión de minutos frente a la agresiva ofensiva de Garou. Los pensamientos de los luchadores se agolparon en sus mentes mientras evaluaban la magnitud del talento de Garou. Kuroki Gensai, en particular, quien, si ganaba su próximo combate, se enfrentaría a Garou en los cuartos de final, pensó. Ese talento y potencial es algo fuera de este mundo, pero es un chico arrogante, inexperto e imprudente. Eso te conducirá a tu derrota en un cambio de escena. La espaciosa habitación en la que se encontraba Ayami Katsumasa, el director ejecutivo de Toyo Electric Power Co. y jefe de la Sociedad de los 100, estaba sumida en una penumbra elegante. Grandes cortinas pesadas cubrían las ventanas, filtrando la luz del sol y sumiendo la estancia en una semioscuridad. Los muebles eran de diseño, destacando por su lujo y refinamiento.
El aire estaba impregnado de un ambiente tenso, propio de los momentos cruciales. Ayami, un hombre de aspecto distinguido con cabello canoso peinado con raya al medio y un espeso bigote gris, estaba sentado en una silla de respaldo alto detrás de un escritorio de caoba pulido. Su ojo izquierdo, blanqueado debido a una desfiguración facial, acentuaba su mirada intimidante. Era un hombre de carisma imponente, capaz de llenar la habitación con su presencia carismática, rivalizando incluso con la de Katahara Metsudo. A su lado, Kito Gunji y Lomin, dos de sus guardianes más cercanos, observaban con atención. Había un aire de expectación palpable en la habitación mientras escuchaban la noticia de la derrota de Zhao Pain, el último competidor de Ayami en la lucha por el título de presidente de los combates Kengan. Sin embargo, la derrota de Zhao Pain no parecía inquietar a Ayami en lo más mínimo. Sus ojos brillaban con determinación mientras mencionaba que no importaba cuántas fichas cayeran en el camino, su plan seguiría en pie. Era evidente que estaba dispuesto a avanzar con sus maquinaciones, sin importar los obstáculos que se le presentaran en el mundo de los combates Kengan. El ambiente en la habitación resonaba con la energía implacable de Ayami Katsumasa, un hombre cuyo deseo de poder e influencia no conocía límites, y que estaba dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. Sus guardianes, conscientes de su determinación, permanecían listos para cumplir con sus órdenes y continuar con el plan, sin importar los desafíos que pudieran surgir en el camino. Garou caminaba por los pasillos hacia afuera de la arena, su mente aún reviviendo los momentos de su última victoria. De repente, se encontró con Rino y Rei, quienes lo miraron con expresiones serenas y amigables. Rino fue la primera en felicitarlo, su voz tranquila resonando en el pasillo. Garou, felicidades por tu victoria. Fue un desempeño destacado. Rei, como de costumbre, habló sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Esta victoria fue aún más impresionante que la anterior. Ahora veo por qué te tomaste tanto tiempo en tu habitación, has logrado replicar las técnicas de varios luchadores, pero no veo cómo es eso posible. Garou aceptó los elogios con una sonrisa, pero no pudo evitar sonar un poco arrogante al responder. Fue un poco complicado replicar los estilos de tantos luchadores en poco tiempo, pero digamos que tengo buena memoria muscular. Pero aún no he tenido una pelea que realmente me ponga a prueba. Rino asintió comprensivamente. Incluso si así te sientes, es importante llegar lejos en el torneo sin sufrir lesiones graves. Necesitarás toda tu fuerza para las batallas más difíciles que se avecinan. Si ganas tu próximo combate, te enfrentarás al colmillo de Metsudo en las semifinales. Rei asintió, el colmillo de Metsudo era el peleador con mejor renombre de todos, no era el campeón por nada. Después de decir eso, la arena a espaldas de Garou volvió a resonar por la voz de Sayaka, pues parecía que el próximo combate ya estaba por comenzar. Bueno, espero que tengan razón, de momento creo que volveré a mi habitación, quiero terminar de ver los próximos combates. Dijo Garou marchándose y dejando a los dos tortolos solos. Rei le dio un último vistazo a Garou, y solo pudo pensar en lo aterrador que se sentía su presencia. Garou se había vuelto inmensamente más poderoso en solo cuestión de horas, y lo más impresionante no fue que copiara los estilos de tantos luchadores profesionales en distintas disciplinas, aunque sí era muy impresionante también, sino que lo más impresionante era su entendimiento por las artes marciales a la edad de tan solo 17 años. Rei no pudo dejar de pensar en los orígenes de Garou, y quién habría podido ser su maestro. Luego de eso el día en la isla transcurrió con relativa normalidad después de las emocionantes batallas de las segundas rondas del torneo Kengan. Los combates se desarrollaron con intensidad y determinación, y al final, los vencedores celebraron sus victorias mientras los derrotados reflexionaban sobre su desempeño.
con las rondas de ese día concluidas, se les dio a los participantes y espectadores la oportunidad de disfrutar del resto de las atracciones que la isla tenía para ofrecer. Algunos optaron por relajarse en la playa, mientras que otros exploraron la exuberante belleza de la isla o se deleitaron con la deliciosa comida local. Sin embargo, bajo la aparente tranquilidad de la isla, un hombre sombrío había estado tejiendo su oscuro plan en secreto. Sus intenciones y objetivos permanecían ocultos para todos, y nadie sospechaba lo que estaba a punto de desencadenar. La sombra de la intriga y la conspiración se cernía sobre la isla, amenazando con perturbar la paz y la alegría que reinaban en su superficie. «Es hora de iniciar», mencionó el presidente Ayami. En un cambio de escena, Adam Dudley avanzaba en una búsqueda por el pasillo del domo Kengan, moviendo la silla de ruedas que llevaba Ima y Cosmo, quien había salido victorioso en su segundo combate, pero no sin graves heridas. En su camino, Adame, Ima y Cosmo se toparon con Gaolan y Kaneda Suekichi, dos luchadores igualmente talentosos que compartían la misma preocupación. Parecía que todos estaban buscando a sus respectivos jefes o empleadores, pero ninguno de ellos parecía estar a la vista. Los cuatro se saludaron con cortesía antes de que Adam y Cosmo plantearan la pregunta obvia sobre el paradero de sus jefes. Gaolan y Kaneda compartieron su confusión, sugiriendo que tal vez había una reunión o evento de empresarios en marcha que los mantenía ocupados. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en su especulación, un estruendo repentino resonó al final del pasillo. Sus miradas se dirigieron hacia la fuente del ruido, y lo que vieron a continuación los dejó en estado de alerta. Varios hombres vestidos de blanco bien armados, y con lo más sorprendente de todo, varios guardias del señor Katahara masacrados detrás de ellos. «Aquí, líder del escuadrón D, la zona está despejada», mencionó Lon Min, uno de los guardianes del señor Ayami. Este hombre hablaba por la radio, informando sobre la situación a alguien más. Pero cuando la vista aguda de Lon Min encontró a los cuatro luchadores retirados al final del pasillo, este sonrió. «Aquí el líder del escuadrón D, actualizo de nuevo la situación, aún hay un par de cucarachas que debemos limpiar». «Esos trajes blancos, seguramente son los guardianes del señor Ayami», mencionó Gaolan, quien solo podía pensar que ese sujeto tenía algo entre manos. «Qué mala suerte han tenido de ser yo, con el que se encontraran», mencionó el pelilargo, Lon Min apretando su corbata blanca, mientras que sus hombres detrás de él sacaban sus armas blancas. En el escenario de la arena de combate, mientras el día 3 del torneo Kengan llegaba a su fin, se desarrollaba un evento de entretenimiento especial. Hermosas chicas deslumbraban a la audiencia con sus actuaciones espectaculares y malabares impresionantes, marcando el cierre de un día lleno de emociones para los jefes de estado, empresarios destacados y ejecutivos que habían tenido éxito en sus combates. Mientras tanto, en un rincón más discreto del domo Kengan, un grupo de empresarios menos afortunados, aquellos que habían sido derrotados en las primeras rondas del torneo, había sido convocado repentinamente a las salas VIP. La confusión y el misterio se cernían sobre ellos mientras se preguntaban por qué habían sido llamados de manera tan inesperada. La tensión en la sala aumentó aún más cuando el propio presidente Katahara se presentó ante ellos y planteó la misma pregunta que estaba en sus mentes. ¿Por qué estaban allí? Las miradas de desconcierto se intercambiaron entre los empresarios perdedores mientras intentaban entender la situación. Sin embargo, antes de que pudieran obtener respuestas, las puertas de la sala se abrieron de golpe, y un grupo de hombres vestidos de blanco irrumpió en la habitación. La sorpresa y el temor se apoderaron de los presentes cuando los hombres comenzaron a rodear a los empresarios, dejando claro que algo oscuro y siniestro estaba a punto de suceder. Frente a los empresarios, rodeados por los guardias vestidos de blanco, se presentó Ayami, uno de los presidentes de la asociación Kengan, que había sido descalificado del torneo al ver cómo todas sus cartas eran derrotadas.
Con determinación en sus ojos y un plan maestro en mente, Ayami reveló sus intenciones de tomar el control de la asociación Kengan por la fuerza. Había ideado este plan retorcido para deshacerse de los perdedores convocándolos a todos, con la oferta de unirse a su rebelión o enfrentar consecuencias fatales. Este oscuro trato se llevó a cabo a puertas cerradas, lejos de la vista del público en general, que seguía ajeno a lo que estaba sucediendo en ese momento. Ayami había comenzado su rebelión, y su objetivo era tomar el poder a cualquier costo. Sin embargo, el presidente Katahara ya había previsto este escenario y no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Los guardias leales a Katahara y los guardianes que lo acompañaban se enfrentaron a los leales a Ayami, desatando una feroz batalla por la supremacía en toda la isla Ganryu. La guerra dentro de la asociación Kengan acababa de estallar, y el destino de la organización pendía de un hilo mientras los combates se sucedían en cada rincón de la isla. La lucha se desató en todos los rincones de la isla, desde la playa hasta en el mismo domo Kengan fuera de la arena. Varios grupos de guardianes de Ayami se encontraron con los mismos luchadores del torneo peleando entre sí. Todos a excepción de uno. Garou se encontraba en su cuarto, centrado en su entrenamiento, ajeno al creciente caos que se estaba desatando en la isla Ganryu. Garou había permanecido enfocado en mejorar sus habilidades. Sin embargo, en un momento dado, sintió la necesidad de salir y buscar algo de beber para refrescarse. Mientras se adentraba en los pasillos del complejo, Garou se encontró con dos personas en particular: Kaneda e Imai Cosmo. Estaban ocultos detrás de una pared, agitados y nerviosos, mientras que el ruido de la batalla se extendía en el pasillo cercanos. Al ver a Garou, ambos se sobresaltaron momentáneamente, pero luego lo reconocieron y sus rostros se iluminaron de alivio. Kaneda fue el primero en hablar. Garou, dijo con urgencia, necesitamos tu ayuda. Garou asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. A pesar de su escepticismo inicial, el sonido de la pelea que llegaba a sus oídos respaldaba las palabras de Kaneda. Está bien, respondió Garou en tono serio. Kaneda agradeció y, junto con Imai Cosmo, siguió a Garou mientras se dirigían hacia el lugar de la confrontación para asegurarse de que sus amigos estuvieran a salvo. Garou, Kaneda y Cosmo llegaron al pasillo en cuestión. Ahí estaba Adam y Gaolan con heridas superficiales, especialmente Adam, quien tenía el abdomen sangrante por un ataque con las armas filosas de los guardianes. Gaolan se percató de la llegada de ellos Cosmo y Kaneda aun cuando apenas habían logrado escapar, pero se impresionó porque habían llegado con Garou. Parece que llegan refuerzos, dijo Lonmin con una sonrisa mientras balanceaba su Ryujedao, un sable. Con el uso de la borla en el extremo de su empuñadura. Garou se acercó a los dos luchadores heridos y les dijo: yo me encargo, apártense. Con tono arrogante que claramente molestó a Gaolan y Adam. ¿Crees que puedes derrotarlos tú solo?, preguntó Gaolan con su típica pose de boxeador. Un oponente armado no es lo mismo que un luchador. No te creas tan arrogante solo porque pasaste a la tercera ronda, dijo Adam con frustración pues él fue removido en la primera ronda. Solo observa, mi arrogancia está más que justificada, mencionó Garou con una sonrisa, avanzando hacia los guardianes blancos sin temor y con total tranquilidad como si estuviera en su casa. Los guardianes al tenerlo en el alcance de sus armas atacaron, pero todos sin excepción fueron interrumpidos por un golpe en el rostro que los hizo estrellarse contra los muros y agrietarlos. Sus armas cayeron al suelo y un silencio se hizo presente pues Garou derrotó a 5 tipos armados en un solo segundo. Gaolan y Adam no tuvieron más opción que comerse sus palabras, y Cosmo junto a Imai solo pensaron en lo sorprendente que fue Garou. Pues ni siquiera alcanzaron a ver sus movimientos. Ahora el único que quedaba de parte de los guardianes era Lonmin, quien sostenía su Ryujedao, una espada larga con una borla en la empuñadura que balanceaba en amplios arcos.
Longmin, ante la sorpresa por el poder de Garou, activó su técnica, conocida como espíritu de posesión, y su ritmo cardíaco se aceleró rápidamente. Su piel se volvió roja y las venas resaltaron bajo su tez tensa. La velocidad de Longmin aumentó de manera significativa. Esa es la técnica que había usado Tokitaoma en sus peleas, pensaron todos los luchadores. Garou se sorprendió, pues esa era técnica misteriosa que aumentaba las facultades físicas de Oma, y una de las pocas que no había podido copiar. Pero ahora que estaba en presencia de dicha técnica, Garou notó algo que no había notado a través de la pantalla de su habitación. El ritmo cardíaco de Longmin aumentó hasta el punto en que pudo escuchar sus latidos, así que ese es el truco. Mencionó Garou con una sonrisa. ¿Acaso estás sorprendido? No te culpo, el espíritu de posesión es impactante, ¿no es así? Mencionó Longmin al ver cómo Garou detuvo su avance, al ver cómo desató esta técnica. Así que el espíritu de posesión implica overclockear la producción cardiovascular del corazón para aumentar rápidamente su tasa metabólica, ¿eh? Es más simple de lo que había imaginado, dijo Garou con una sonrisa. Garou entonces, para sorpresa de todos los presentes, comenzó a cambiar su apariencia lentamente. Su piel clara se volvía progresivamente rojiza y sus venas comenzaban a enmarcar su cuerpo completo, principalmente su rostro que estaba descubierto. Con asombro y temor, los luchadores detrás de él vieron algo sin precedentes. Garou había logrado replicar el espíritu de posesión de su adversario frente a él. Así que así era como él había logrado copiar las técnicas que mostró en su segunda pelea. Pero lo impactante era que lo había hecho de un solo vistazo. Imposible, mencionó Longmin al ver la escena con terror y furia. Imposible, gritó a todo pulmón mientras atacaba a Garou con su sable desde la distancia. Pero su ataque no conectó con nada. Garou había aparecido frente a él en una centésima de segundo y lo golpeó con una fuerza brutal en el pecho, a lo que Longmin solo pudo cubrirse con sus brazos, pero aun con eso fue lanzado decenas de metros hacia atrás. Después de eso Garou deshizo el avance y volvió a su estado original con un suspiro. Parece que es más complejo de lo que pensé, mencionó Garou algo fatigado, pues digamos que su cardio no estaba muy pulido. Todos se quedaron con las bocas abiertas y exclamaron con asombro lo que acaban de presenciar. Debes estar bromeando, pensó Ima y Cosmo, quien vio a Garou aterrado, pues Garou a sus ojos era como una especie de monstruo que podía copiar los movimientos, sin importar lo complejos que estos fueran. Pero la verdad era más complicada de lo que Imai creía. Garou había logrado replicar el avance gracias a que su entendimiento del flujo de la energía de las personas era amplio, pues en ello se basaba el estilo que su maestro le enseñó. Longmin, por otro lado, se había llevado una buena, no solo su cuerpo fue golpeado, sino también su orgullo había sido destruido por el puño de Garou. ¿Cómo es que un desconocido había logrado replicar el avance después de una sola mirada? ¿Qué clase de monstruo era capaz de ello? Sus brazos estaban destrozados. Al bloquear el golpe con una posición de X, el impacto fue a parar a sus brazos, pero estos terminaron gravemente dañados y no pudieron absorber todo el daño. Además, la fuerza logró penetrar hasta su pecho, provocando que sintiera un dolor extremo que detuvo su avance y lo dejara paralizado unos segundos. Cuando se recuperó del dolor lo suficiente, este se levantó y corrió como pudo en dirección opuesta a Garou. Está escapando, gritó Kaneda y Adam, pero Garou los detuvo. Está bien. Déjenlo ir, ordenó Garou. Estás loco, está herido, es el momento de atraparlo, gritó Adam, quien estaba furioso por el corte que le había hecho a él. Cuando asustas a una rata, este correrá a su escondite, él nos guiará al resto. Respondió Garou con una sonrisa malévola. En un cambio de escena. Después de una dura lucha, las fuerzas combinadas de la asociación Kengan, el clan Kure, los luchadores y algunas traiciones internas lograron finalmente suprimir la revuelta liderada por Ayami. No Hideki Katahara Metsudo, con su astucia y determinación,
jugaron un papel crucial en la derrota de Ayami y sus cómplices. Los empresarios conspiradores fueron puestos bajo custodia y encarcelados en la prisión privada de la isla, junto con los guardianes derrotados. Para mantener la imagen de la asociación Kengan y evitar la propagación de noticias sobre la revuelta, se decidió que no se hablaría del incidente en público. El público en general no tenía idea de lo que había sucedido en las sombras de la isla Ganryu. Con la noche llegando, todos los presentes celebraron en una gran fiesta en la playa, como si nada hubiera pasado. Katahara Metsudo les recordó a los empresarios y luchadores que era crucial mantener la discreción para proteger la reputación de la asociación Kengan. La música, la comida y las risas llenaron el ambiente, ocultando los oscuros eventos que habían tenido lugar en la isla durante el día. La vida en la isla Ganryu continuó, aparentemente sin problemas, mientras los secretos oscuros de la revuelta quedaron enterrados en la noche. Long Min, después de su humillante derrota a manos de Garou, logró escapar durante la noche y se adentró en la jungla de la isla. La situación era complicada, ya que estaba herido y desarmado, y un grupo de guardias bajo el mando de Katahara vigilaba la isla de cerca. A pesar del dolor y las dificultades, Long Min logró utilizar su radio para enviar un último mensaje. El plan ha fracasado estrepitosamente. No logramos recuperar al recipiente, y tomar el control de la isla es imposible, informó con pesar. Luego, agregó con un tono intrigante, pero tengo más noticias, algo que seguramente te interesará, sobre un chico llamado Garou. El cuarto día del torneo Kengan pasó sin mayores acontecimientos, siendo un día de descanso para los luchadores y una pausa en la emoción del torneo. Era el último día de relativa tranquilidad antes del gran evento que todos esperaban. El quinto día, en el que se celebrarían los cuartos de final, las semifinales y la gran final del torneo. Cuando finalmente llegó el quinto día, la anticipación estaba en su punto máximo. Las gradas estaban llenas de espectadores ansiosos por presenciar los enfrentamientos finales y descubrir quién sería coronado como el luchador más fuerte de todos. Los luchadores derrotados se agolparon en las gradas, unidos en su deseo de presenciar las batallas finales y determinar quién merecía el título. Sayaka, con su característica emoción, dio inicio al último día del torneo, marcando el comienzo de las emocionantes peleas que definirían al campeón. Era un día lleno de expectativas y emoción, y todos estaban listos para presenciar las últimas y más emocionantes batallas. En un cambio de escena, Long Min avanzaba por la arena de la playa, su cuerpo maltrecho y su orgullo herido. Ya no tenía razones para permanecer en la isla y se dirigía hacia el punto de extracción donde sería sacado de allí. A pesar de sus condiciones deplorables, había logrado sobrevivir un día entero, pero sabía que enfrentar a Garou había dejado secuelas difíciles de superar. Mientras caminaba, se topó con alguien en la distancia. La figura estaba encapuchada, pero Long Min lo reconoció al instante. Cuando el misterioso individuo se quitó la capucha, reveló su identidad. Era Fei Wangfang, el autoproclamado recipiente del tigre del otro Tokitaniku y miembro de WOM. Long Min sonrió resignado y declaró: siempre supe que vendrías a matarme. A pesar de su sonrisa, Long Min sabía que no podía ganar un combate contra Fei en su estado actual, las heridas infligidas por Garou eran demasiado graves. Estaba dispuesto a aceptar su destino. Fei sonrió con un dejo de desdén en su rostro mientras Long Min le hablaba de su desinterés en superarlo. Con calma, le respondió: estoy harto de ti y de tu constante desafío para superarme, por eso estoy aquí, Long Min. Luego, añadió una noticia que sorprendió a Long Min. Ranjo está muerto, Xiaji lo mató. Long Min frunció el ceño ante la noticia, pero antes de que pudiera reaccionar, Fei continuó: pero tu informe mencionaba a un nuevo candidato, Garou. Quiero saber más detalles sobre él. Long Min suspiró y trató de disuadir a Fei. Deberías rendirte, Fei.
Ese chico no es como nada que hayamos visto antes. Está fuera de tu liga. Fei, molesto por las palabras de Long Min, decidió poner fin a la conversación. Con determinación, desató una técnica sorprendente, el Divine Demon, una vertiente que combinaba el Fallen Demon de Kiryu Setsuna y el Advance de Oma en una versión más poderosa y única. La manifestación de esta técnica dejó a Long Min en estado de shock, mientras Fei Wangfan se preparaba para la batalla. Fei Wangfan desapareció de la vista de Long Min en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Long con una expresión de sorpresa en su rostro. Antes de que Long pudiera reaccionar, Fei conectó un poderoso golpe en su pecho que detuvo su corazón al instante, causando su aparente muerte mientras permanecía de pie. Fei declaró con confianza: que ese tipo copiara tu Advance no me asusta, esa técnica es una reliquia pasada de moda. Luego, deshizo su Divine Demon, y Long cayó al suelo sin vida. Sin embargo, una voz desde la distancia llamó la atención de Fei. «Oh, es así», mencionó Garou con una sonrisa en el rostro. Fei se volvió hacia la figura de cabello blanco que parecía tener cuernos simulados, y se preguntó quién era esa misteriosa persona. Garou descendió de la pendiente en la que se encontraba, y se dirigió hacia Fei con una actitud sarcástica. «Estuve siguiendo a ese tipo un tiempo, pero lo has matado. ¿Qué se supone que haga ahora?», dijo Garou con indiferencia. La muerte de Long Min no le importaba realmente. Era simplemente una más en su círculo vicioso que les esperaba a los asesinos. Fei se sorprendió al escuchar la voz de Garou, ya que no había sentido su presencia en absoluto. Parecía que Garou había logrado acecharlo, aunque había desperdiciado su oportunidad de un ataque sorpresa. Con desinterés, Fei respondió: «Escuchaste todo, ¿no es así? Sabes que no podré dejarte vivir ahora». Garou se encogió de hombros y dijo: «Sí, escuché todo. También escuché que me buscabas, dime qué es eso de ser el candidato». Su respuesta hizo que Fei conectara los puntos y comprendiera que el chico frente a él era Garou, el luchador al que Long Min había mencionado en su informe. Fei se burló de Garou al verlo de cerca y comentó: «Así que tú eres Garou. No pareces tan impresionante en persona, te imaginaba más alto y fuerte, ¿sabes?». Garou optó por ignorar el comentario sarcástico, ya que no estaba interesado en una conversación banal. En su lugar, respondió: «¿Por qué no me ahorras el discurso y simplemente me dices lo que tu gente quiere?». Fei entendió que Garou no era alguien divertido y fue directo al grano. «No hará ninguna diferencia que lo sepas. Te has convertido en un problema para mí desde que escuché tu nombre». Con esas palabras, Fei no perdió tiempo y desató su técnica Divine Demon, decidido a poner fin al enfrentamiento lo antes posible. Sabía que no le quedaba mucho tiempo antes de que los guardias lo localizaran y su transporte tuviera que partir. «No te sientas especial por copiar el Advance», añadió antes de atacar a Garou con gran fuerza. El combate entre Garou y Fei fue un enfrentamiento entre dos habilidosos luchadores, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Fei, con su técnica Divine Demon, optó por la ofensiva, decidido a eliminar a Garou lo más rápido posible. Garou, por otro lado, se centró en la defensa, buscando bloquear los ataques de Fei y esperando el momento adecuado para contraatacar. Ambos luchadores estaban cerca en términos de fuerza, especialmente con Fei aprovechando el poder de su Divine Demon. Sin embargo, Garou todavía tenía una ligera ventaja en este aspecto. En cuanto a velocidad, estaban casi igualados, con Garou liderando por un margen mínimo. Fei comenzó la ofensiva con una serie de golpes y patadas rápidas y precisos. Su objetivo era abrumar a Garou con un flujo constante de ataques, pero Garou demostró ser un defensor formidable. Bloqueó la mayoría de los golpes y desvió las patadas, manteniendo su guardia alta. Sin embargo, Fei logró conectar con algunos golpes, causando daño real a Garou. Un puñetazo certero alcanzó el costado de Garou, lo que lo hizo retroceder momentáneamente.
Garou se dio cuenta de que no podía subestimar a Fei y que su rival era realmente formidable. Era el primero en asestar un golpe desde que llegó al torneo, y eso solo lo emocionó más. El combate continuó con una intensidad creciente, con Garou defendiéndose hábilmente y buscando oportunidades para contraatacar, mientras que Fei persistía en su ataque constante. Ambos luchadores demostraron su habilidad y resistencia, y el resultado del enfrentamiento seguía siendo incierto. Garou y Fei Wangfan se encontraron en un enfrentamiento de igual a igual, en un lugar apartado y solitario de la isla. Ambos luchadores se estudiaban con atención, buscando cualquier apertura en la defensa del otro. Garou, consciente de la velocidad de Fei, optó por mantener una postura defensiva al principio. Usó las técnicas que había robado de otros luchadores a lo largo de su carrera, para bloquear y desviar los rápidos golpes de Fei. Empleó movimientos de Muay Thai, Jiu-Jitsu, y las artes marciales mixtas para mantener a raya a su oponente. Fei, por su parte, confiaba en su estilo de Tai Chi Chuan y en las técnicas del estilo Nico que le eran exclusivas. Utilizaba movimientos fluidos y precisos, aprovechando la energía de Garou en su contra. Sus fintas eran tan hábiles que lograba engañar a Garou en más de una ocasión, lanzando golpes y patadas desde ángulos inesperados. La velocidad de ambos era asombrosa. Fei podía aumentar su ritmo cardíaco con el Divine Demon, lo que le daba una ventaja en velocidad, y también cambiar su percepción del tiempo con la vertiente del Fallen Demon, lo que le permitía visualizar los movimientos de Garou más lentos de lo que eran en realidad. Pero Garou no se quedó atrás. Garou, usando su habilidad de previsión, que desarrolló tras analizar a varios maestros en este arte como Kuroki Gensai y Kaneda, lograba predecir con antelación los ataques de Fei. Cada uno de sus movimientos era calculado y medido, tratando de encontrar una abertura en la defensa del otro. Está activando el indestructible del estilo Nico antes de que impacten mis golpes y desactivándolo al instante para no perder maniobrabilidad mientras uso el Divine Demon. Parecía que no podía seguirme el ritmo, pero está mejorando su defensa mientras más lo ataco, es como si fuera puro instinto, pensó Fei entre el intercambio de golpes. Con el tiempo, Garou comenzó a adaptarse al estilo de Fei y sus ataques comenzaron a caer en efectividad. Entre la lluvia de ataques de Fei, Garou se abrió paso bloqueando los ataques de Tai Chi Chuan de Fei. Garou empezó a replicar la kata de redirección de Fei, desviando su energía y creando oportunidades para contraatacar. El tipo se adapta y aprende mi forma de luchar sobre la marcha. Lo que decía Long Min no era del todo mentira, pero aún no ha demostrado usar el advance. ¿Acaso no puede o se está conteniendo? Pensó Fei algo frustrado y lentamente sintiéndose superado. La lucha continuó con una serie de intercambios rápidos y precisos. Fei con molestia aumentó su liberación del Divine Demon y con ello su poder. De esta forma logró conectar algunos golpes en el torso de Garou, causando moretones y dejando marcas en su piel. A su vez, Garou asestó golpes poderosos en las piernas y los brazos de Fei, debilitando su capacidad para lanzar ataques precisos. Finalmente, ambos luchadores se separaron, exhaustos y llenos de heridas. La pelea había sido intensa y estratégica, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La conclusión de esta batalla épica aún estaba por decidirse. Imposible, es imposible que este don nadie me iguale con el Divine Demon, ni siquiera está usando el advance para igualarme, pensó Fei. Luego lleno de frustración y con la presión del tiempo en su contra gritó: yo soy el heredero de Nico y nadie más, para luego de ello su cuerpo liberar una explosión de bruma que lo envolvió y luego dejó ver a Fei con la salida del Divine Demon al máximo. Sus venas, arterias y piel estaban a otro nivel en cuanto a remarcarse por debajo de la piel, sus músculos inflados de poder y con una sonrisa sádica adornando su rostro. Fei Wangfan, determinado a demostrar su superioridad, liberó todo su poder al desencadenar el Divine Demon en su forma más completa.
La energía pulsaba a su alrededor, y su velocidad aumentó aún más, convirtiéndolo en un torbellino de ataques mortales. Cada golpe y patada que lanzaba era devastador, y Garou se veía presionado a su límite. Garou, sin embargo, no retrocedió. En cambio, su rostro se endureció en una expresión de confianza. Sabía que Fei estaba desatando todo su poder, y él no se quedaría atrás. Garou comenzó a usar movimientos más avanzados de su estilo, incorporando las técnicas robadas de otros luchadores con maestría. Los dos luchadores se enzarzaron en un combate feroz y vertiginoso. Garou esquivaba los ataques de Fei con movimientos fluidos y utilizaba la previsión para reaccionar a la nueva velocidad de Fei, el Redirection Kata para redirigir la fuerza de los golpes de su oponente y el Indestructible para aguantar los golpes que conectaban en él. Fei, por su parte, lanzaba puñetazos y patadas en rápida sucesión, tratando de superar la defensa de Garou. La velocidad y la ferocidad de la pelea eran impresionantes. Ambos luchadores se empujaban al límite, buscando cualquier abertura en la defensa del otro. Garou recibió mucho daño, pero con cada golpe solo alimentaba su espíritu de combate, aumentando su poder con el dolor. Garou, para sorpresa y terror de Fei, se volvió a adaptar a su velocidad y fuerza. Garou avanzó con confianza y determinación hacia Fei, quien lanzaba un torrente incesante de ataques en un intento desesperado de detenerlo. Sin embargo, Garou se movía con gracia y precisión, como si estuviera caminando a través de una lluvia ligera. Cada golpe y patada de Fei era bloqueado o desviado por Garou, cuya velocidad y reflejos parecían haber alcanzado un nivel sobrehumano. Los ataques de Fei, que habían sido devastadores al principio, ahora apenas parecían afectar a Garou. La expresión en el rostro de Fei pasó de la determinación a la incredulidad. No podía entender cómo Garou estaba resistiendo su asalto y avanzando con tanta facilidad. Sus movimientos se volvieron más frenéticos y desesperados, pero Garou seguía siendo inquebrantable. Te lo agradezco, extraño, sin tu demostración y control sobre tu propia anatomía, no habría podido aprender más sobre la técnica de ese viejo. Con esto dicho, Garou activó del advance y lanzó un gran golpe derecho contra Fei, quien no pudo hacer nada para evitar el impacto en su estómago. Garou finalmente había desarrollado la técnica que leyó en los pergaminos ocultos de Van, el Exploding Earth Release Fist había sido dominado. El golpe de Garou, potenciado por el Exploding Earth Release Fist de Van, se estrelló contra el estómago de Fei con una fuerza inmensa. Fei no pudo hacer nada para evitar el impacto y fue lanzado hacia atrás a gran velocidad. El poderoso golpe creó una onda de choque que se extendió a través del cuerpo de Fei y se propagó por todo el entorno. La arena bajo Garou y Fei fue barrida, y las olas del mar se agitaron violentamente ante la tremenda fuerza liberada por el ataque. Fei fue lanzado varios metros hacia atrás, chocando contra la arena con fuerza y dejando una profunda huella en su impacto. Quedó inmóvil, completamente derrotado por el poder devastador de Garou. Garou se mantuvo en pie, mirando la escena con una expresión seria. Había perfeccionado el Exploding Earth Release Fist de Van, ahora Garou había logrado dar un paso más adelante hacia el camino de la perfección de artes marciales. Garou dominó la técnica gracias a que su entendimiento sobre las artes marciales crecía, el entender el flujo de energía y adoptar el modo de un usuario con avance fue lo que concluyó su entendimiento por esta técnica, aunque aún estaba lejos de usarla al 100%. Por otro lado, Fei estaba destrozado no solo literalmente, sino también su mente. Él nunca tuvo oportunidad contra Garou, como dijo Long Min, Garou solo lo usó como un escalón por el cual ascender. Su destino impuesto por su maestro como el tigre de Bessel fue todo más que una fantasía imposible, él fue utilizado para crear al verdadero heredero Nico, o al menos eso es lo que él creía. Sus huesos estaban destrozados y tenía múltiples hemorragias internas, su cuerpo no respondía y seguramente moriría, pero no solo por Garou, también por su uso excesivo del Divine Demon.
Garou se acercó al derrotado Fei y lo miró con desdén. Fue una buena pelea, pero fui más fuerte, así de simple, mencionó Garou con una sonrisa. Fei lo vio y suspiró como pudo. Esto es una mierda, dijo Fei con voz ronca. Nunca fui el heredero de Nico. ¿Heredero de Nico? ¿De qué hablas? Preguntó Garou curioso. Ni siquiera lo sabes, realmente te odio, pero odio más a Nico ahora mismo, respondió Fei enojado. Escúchame bien, si quieres respuestas, busca al verdadero Tokita Nico y al grupo Worm. Ellos son los responsables de todo. Dijo Fei con frustración. Después de ello, Fei perdió la conciencia. ¿Worm? Se preguntó Garou para sí mismo. En un cambio de escena. En la tranquila enfermería del domo Kengan, la puerta se abrió lentamente, y la enfermera de guardia dio la bienvenida a la visita con una sonrisa profesional. Sin embargo, su expresión cambió instantáneamente al ver la escena que traspasaba la puerta. En ese momento, Garou ingresó cargando los cuerpos heridos de Fei y Longmin sobre sus hombros. La sorpresa llenó la habitación, y Anafusa, el médico de la asociación Kengan, también se quedó boquiabierto por la inesperada entrada. Sin embargo, actuó con rapidez, preparando las camillas necesarias para los pacientes. Con cuidado, Garou colocó a ambos luchadores en las camillas. Hagan lo que puedan por estos dos, dijo Garou sin emoción alguna. Anafusa asintió, pero preguntó qué fue lo que ocurrió. Garou se encogió de hombros y respondió que tuvieron una pelea con él, a lo que Anafusa pudo correlacionar rápidamente con el estado herido de Garou, aunque él parecía estar bastante mejor. Déjamelos a mí, pero no prometo nada, dijo Anafusa seriamente, pues no debía perder más tiempo. Garou entendió y salió de la enfermería. Con paso apresurado se dirigió hacia el estruendo principal que dominaban los duelos Kengan. La arena, en la entrada del pasillo estaba Rino y Rei como de costumbre, y no pudieron evitar notar el aspecto de Garou. ¿Estás bien, Garou? Preguntó Rino preocupada, pues era la primera vez que lo había visto herido. Rei también se preguntó lo que había pasado, pero volvió a notar algo en Garou. Al igual que en su pelea con Shao Pain, se había vuelto aún más poderoso. Estoy bastante bien, dijo Garou con una sonrisa. Puedo pelear. Rino no parecía convencida, pero Rei el despejo de toda duda. Está bien, Rino, deja a Garou luchar. Rino aún con dudas, acepto, pues hasta la fecha, Garou nunca la había decepcionado y seguramente no lo haría ahora. Garou entonces se adentró en la arena mientras el público vitoreaba su nombre. Su oponente había llegado primero que él, y lo vio de frente con una cara seria. Lamento hacerte esperar, dijo Garou con una sonrisa mientras se acercaba a él. No importa, respondió el hombre. Espero que des tu máximo, dijo Kuroki Gensai al ver las heridas frescas de Garou. Dando así el inicio del último día de los duelos Kengan.